Perspectivas entrevistamos a Alberto Vallardo. Él es profesor, investigador y coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO, para discutir el desempeño de los diputados del Congreso de Jalisco, enfocándonos en los procesos de designaciones públicas y en su descrédito ante la ciudadanía. Los invito a que me acompañen. Comenzamos. El doctor Alberto Vallardo es profesor investigador adscrito al Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, donde coordina el Observatorio Legislativo. Su investigación se enfoca en el poder legislativo, políticas públicas y derechos humanos. Desde esta plataforma, analiza el desempeño de los legisladores con particular atención en su responsabilidad en los procesos de designaciones públicas. El Congreso de Jalisco ha sido criticado en varias ocasiones por su opacidad y la falta de transparencia en sus decisiones. Estudios recientes muestran que los diputados son de los funcionarios que menos confianza inspiran a la ciudadanía mexicana. Una situación preocupante en un contexto de creciente exigencia por una mejor rendición de cuentas. Hoy, Vallardo nos ayudará a entender cómo se están llevando a cabo las designaciones públicas y qué tanto ha avanzado el Congreso local en mejorar su credibilidad y compromiso con la transparencia. Exploraremos cómo el bajo nivel de confianza en los legisladores afecta la política local y qué se puede hacer para revertir esta tendencia. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Perspectivas, y también le agradezco al maestro Vallardo que esté con nosotros. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, al contrario, un gusto estar aquí. Una de las preguntas que me gustaría hacerle primero es una de estas preguntas que suelen ser muy obvias y simples, pero que a veces, partiendo de allí, salen cosas interesantes. Hace rato platicaba con la chica que nos apoya con el maquillaje y le pregunté, ¿qué es un diputado? ¿No? Pensando un poco en qué hay en general, digamos, fuera de los académicos, los periodistas, qué piensa la gente en general de un diputado. Y me dio risa porque me dijo alguien que roba. No, creo que coincide un poco con el descrédito que miden las encuestas de estos servidores públicos. Y me gustaría preguntarle a usted, a ti, maestro Vallardo, ¿qué es un diputado y qué hace un diputado? Si partimos de esa pregunta simple. Uh-huh. Sí, mira, pues los diputados y diputadas son quienes representan al pueblo de Jalisco. Bueno, concentrarnos pues en este caso, son entonces quienes de alguna manera pues van a reflejar, o se pretende que reflejen las posturas, el sentir de toda la población, y que a partir de eso pues les toca revisar y actualizar o proponer, entre otras cosas, leyes que ayuden a mejorar pues la convivencia y aseguren pues de alguna manera, más bien, abonen a solucionar problemas públicos y también pues a mejorar el bienestar de la población. Si pudiéramos enumerar sus principales funciones, sería elaboración de leyes. Así es. La segunda sería ser el contrapeso de los otros dos poderes, que son el ejecutivo y el judicial. Ajá. Y la otra, precisamente esta que estaba comentando al inicio, que es precisamente ser la representación del pueblo. La representación del pueblo. Y una labor también que realizan es la designación de puestos públicos, ¿no? ¿En qué casos lo hacen? Sí, mira, justamente es una parte de sus labores como contrapeso, digamos, que es decir, tenemos, aparte de todas las autoridades electas, que son precisamente gobernador y diputados y presidentes municipales, regidores, también tenemos funcionarios que no son de elección popular, es decir, no se somete su designación a que la gente elija a sus preferidos, sino que en principio pues tendríamos que tener a las personas más calificadas para ejercer sus puestos. Ahí tenemos precisamente a quienes integran el Poder Judicial, ahí es donde tienen que haber esas designaciones, a los organismos autónomos, por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos o el Instituto de Transparencia. Ellos los designan. Básicamente son la Procuraduría Urbana, pero etcétera. Ya con el simple hecho de designar a magistrados, a jueces, a titulares de órganos autónomos, pues bueno, ya tiene relevancia.
El tema nos convoca en esta ocasión porque en los últimos días, el viernes pasado o el sábado en la madrugada, los diputados de la actual legislatura, las y los diputados, eligieron a 3 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, a un magistrado del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco y a una consejera de la Judicatura, en un movimiento un poco allí extraño, muy criticable, ¿no? No voy a dar detalles porque es una legüileyada, como le llaman, ¿no? Sí. Pero al final la consecuencia es que no eligen a los mejores evaluados, sino a los más cercanos a ciertos grupos políticos, entre ellos los emesistas, ¿no? Es decir, se hacen una repartición de cuates y cuotas. Eso es lo que nos convoca. Y después de este acontecimiento, maestro, me gustaría un poco que primero me diera un balance general de esta legislatura, ¿no? ¿Cómo evalúa el trabajo de esta legislatura a partir de todas estas responsabilidades que tienen las y los diputados? Sí, mira, pues en general lo que tiene que ver con las designaciones públicas, pues no ha habido ningún avance. De hecho, es muy preocupante porque no solamente ha habido pues esta cerrazón que ya se venía dando desde por lo menos la legislatura anterior en términos de cómo involucrar a la ciudadanía o por lo menos a un sector, a la sociedad civil, a la academia en la búsqueda de elegir a los mejores perfiles posibles para estos cargos. Al contrario, aquí se continuó pues esta cerrazón, excluir a todos estos sectores. Y además, tenemos ahora una cuestión que también me parece muy grave, que se presentaron denuncias penales contra personas que se han amparado en contra de estos procedimientos tan desaseados que lleva a cabo el Congreso. Es decir, emiten convocatorias para designaciones públicas, pero las hacen mal, las hacen muy amañadas, y ha habido ciudadanas y ciudadanos que se han amparado y que han dicho, incluso quien ha participado y que dice, pero esto está mal hecho, o sea, están violentando muchos derechos al hacerlo, y eso pues había tenido distintos nombramientos, y ahora lo que está haciendo el Congreso, lo hizo a través de su secretario ejecutivo, fue poner una denuncia penal en contra de estas personas y en contra de los jueces que concedieron el amparo, argumentando que pues estaban afectando, entorpecer, claro. Y que era un acto de corrupción, cuando en realidad pues el acto de corrupción pues se estaba dando dentro del Congreso, y lo acabamos de ver justamente este sábado. Así es. Oye, en general, yo explicaba un poco lo que pasó en el Congreso, pensando en que más o menos la audiencia sepa el nivel de, digamos, de operación que tuvieron y pues de cinismo. Es como si de pronto convocan al examen de admisión de la UDG, ¿no? Todos hacemos nuestro examen y hay los 5 mejores puntajes para poder entrar a la carrera que quieras, y de última hora un grupo, que en este caso son los diputados, deciden que no va a valer el puntaje y eligen a sus amigos, ¿no? Y entonces, ¿para qué hicieron un examen, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención, a mí me indigna eso, me parece algo grave, pero yo veo que a la gente en general, digamos, no llega a enterarse, no le importa, no está bien socializado. Los medios tenemos una responsabilidad allí para tratar de traducirlo, porque esto debería traducirse en una crítica, ¿no? Y en una indignación ciudadana que debería tener alguna consecuencia. ¿Qué pasa allí, maestro Bayardo? Sí, mira, pues sí, mira, por un lado, pues tiene el Congreso, cada vez es más visible, es parte del trabajo que hemos hecho o que hemos contribuido, por lo menos desde el Observatorio Legislativo. Les comento a veces, medio en broma, medio en serio, pues que es el Congreso, pues luego opera con la capa de invisibilidad de Harry Potter, entonces mientras nadie lo ve, pues nadie sabe qué está haciendo y hace las cosas. Lo que tenemos que hacer justamente, y como bien dices, pues con el apoyo de los medios, es quitar esa capa de invisibilidad y hacer que sea visible. Y sí, o sea, aquí hay muchas cuestiones, hubo alevosía, pero hasta incluso diría algún colega nocturnidad en el asunto, porque además esta designación la hicieron después de las 2 de la mañana en el sábado, y además, cuando ya nadie se podía enterar, y además no había oportunidad. Bueno, lo hacen, o sea, todo esto con una convocatoria que sacan express, o sea, sin que nadie se pueda enterar, y que por lo tanto tampoco den oportunidad a que se pueda ir a alguien a amparar contra un acto de autoridad tan arbitrario como este que estaban haciendo. Claro, pero además ocurre no solo, como dices, en la madrugada, sino
utilizan una cortina de humo, en mi opinión, ¿no? Que es la despenalización del aborto. Fue este viernes en la noche, entonces todo el mundo estaba atento a la despenalización del aborto, hay manifestaciones afuera, despenalizan el aborto después de también hay una votación media vergonzosa, ¿no? Se empata, hay un empate y después ya logran despenalizarlo, se aprueba la reforma, pero enseguida pues viene, pero además ni siquiera son todos los diputados que originalmente estaban en la legislatura, ¿no? No solamente lo dejan para el último, lo hacen diputados suplentes, es decir, es como el crimen perfecto, ¿no? Sí, sí. Maestro Bayardo, y en este caso, ¿qué es lo que se puede hacer, ¿no? Para mostrar ese tipo de acciones de las y los diputados? Y si esto es algo recurrente desde hace cuántas legislaturas, ¿ha pasado toda la vida o es reciente? Mira, así de, ¿cómo digamos? Vamos, ya que sea este nivel de indignante, pues es sobre todo de la legislatura anterior y esta. Porque 2 legislaturas atrás sí hubo apertura, sí hubo, de hecho, pues podemos recordar todavía cuando se conformó el sistema estatal anticorrupción, sí hubo mucha apertura a que hubiera participación, a que hubiera perfiles mucho más adecuados en distintos puestos. De hecho, pues hubo en algún momento gente que pues planteaba, aspiraba a algún puesto y luego quedaba fuera porque simplemente el examen que se les había puesto por parte, por ejemplo, del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, no lo acreditaban. Entonces, pues ya con eso quedaban fuera y no hubo esos intentos, hubo molestia, pues está claro, porque pues quienes hubieran preferido no pudieron llegar por este asunto, pero la legislatura pasada y esta pues se han encargado de que esto vaya de mal en peor. Y hay también, digamos, ¿cuál debería ser el proceso ideal para designar este tipo de funcionarios en el Congreso? ¿Cuál sería la aspiración? Sí, mira, pues de entrada, y eso es algo que se ha estado trabajando desde también varias organizaciones colectivas, es decir, que hay una que se denomina designaciones, que trabaja en la cuestión electoral, y otra que es Designaciones Jalisco, que trabaja en el ámbito estatal. Y bueno, desde ahí lo que se ha estado planteando es pues que tenemos que asegurar que quienes van a llegar a esto, su perfil nos garantice capacidad e idoneidad. Es decir, por un lado, que demuestren, y puede haber muchas maneras, pero uno es acreditar un examen de conocimientos sobre la materia de la que van a estar trabajando. Es decir, si es sobre transparencia y protección de datos personales, en el caso del Instituto de Transparencia, Derechos Humanos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, etcétera, para por lo pronto conocer su capacidad. Es decir, de veras podrían gestionar los asuntos que se les presenten de manera adecuada, y la otra parte, que es la idoneidad, que eso se tiene que resolver precisamente revisando su currículum, y que podamos ver qué tan independiente o con cuánta autonomía podría actuar, porque si es alguien que ha trabajado en el gobierno, si es alguien que ha tenido cargos dentro de un partido político, pues eso afecta su independencia y le puede quitar idoneidad. O si se tiene conocimiento de que sí sabe mucho, pero ese conocimiento lo ha usado para digamos, tergiversar las cosas y salirse con la suya y no como debe de ser, pues entonces también ahí pues eso podría quitarle idoneidad. Que en donde siempre ahí hacen sus tropelías los diputados y las diputadas es en el examen, ¿no? Es decir, en el examen, por alguna razón, recuerdo el caso de la designación de la presidenta del ITEI, ¿no? Que también hacen un examen, me parece, digamos, de mucho sentido común, un examen de oposición, y resulta que nada más lo pasa una. Y se arma todo unos vericuetos ahí legales, y al final terminan cambiando las reglas, ¿no? Así es. Tengo una duda. ¿Cómo es que, coincido contigo, maestro, que hay como una invisibilidad del Congreso? Es decir, que nadie los ve, nadie los vigila. Pero ¿cómo es que nadie los ve y nadie los vigila? Y al mismo tiempo, me gustaría que pusiéramos la lámina 2 con los resultados de la encuesta nacional sobre cultura cívica. Y al mismo tiempo son los segundos peores, los segundos funcionarios que más desconfianza inspiran en los mexicanos. Solamente les ganan los partidos políticos como instituciones, ¿no? Ahí estamos viendo, prácticamente son 73, 74%
de los mexicanos desconfían de sus diputados locales, incluso más que de los federales. Así ¿no? es. ¿Cómo es posible que son tan invisibles, pero al mismo tiempo sí generan mucha desconfianza, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes desconfiar de algo que no conoces? ¿Qué explica eso? Sí, mira, bueno, la desconfianza, pues es decir, el problema es que, digamos, en los momentos en que le quitamos la capa de invisibilidad son precisamente esos momentos que son los de escándalos. Ah, claro. Entonces, si lo que yo veo es solamente el escándalo, pues claro que pues voy a decir, pues no. Claro. No lo están haciendo bien. Solamente aparecen cuando hacen Cuando hacen una daga, sí. Pues, sí, o sea, porque lo cotidiano pues no se ve. Y vamos, no es que todo el tiempo estén haciendo cosas que no vienen al caso. Pero pues esa es una. La otra es que no queda muy claro qué les toca. De hecho, si tú preguntas durante los periodos electorales, la gente va y a quienes quieren un puesto en el Congreso, pues la gente les pide, sí, pero nos va a ayudar para que mejore que bachen las calles, que mejore la iluminación, etcétera. Son cuestiones que le tocan más bien precisamente a los presidentes municipales. ¿Qué sí sería una función sustancial de tu diputado en su relación con un ciudadano? Sí, mira, lo primero que habría que hacer son, digamos, precisamente para que haga mejor su labor de representación. Por un lado, lo que sí podríamos y deberíamos estarle exigiendo a quienes nos representan en el Congreso, sea diputado o diputado, es aquello que decimos, esto no me gusta cómo se está gestionando. Es decir, a ver, la manera como se está trabajando el tema de la basura, qué tan bien o tan mal está el tema del transporte público, la calidad del agua que estamos recibiendo. Todo eso tendríamos que decirle, ¿sabes qué? A ver, tu facultad es precisamente supervisar qué está ocurriendo, si es que pues manda a llamar a los funcionarios que están a cargo de eso y exígeles que expliquen por qué está tan baja la calidad de este servicio. Esa es otra de sus funciones principales, las comparecencias públicas, ¿verdad? Es decir, elaboran leyes, designan a funcionarios que no están elegidos por voto popular, sí. Y también deberían, en teoría, hacer comparecencias públicas, ¿no? Sí. ¿Y eso lo hacen? ¿Ha ocurrido en esta legislatura? En esta legislatura hubo muy pocas porque pues la mayoría que era de MC, pues digo, tampoco digo ninguna novedad, pero el asunto es que pues los funcionarios que se tenían que convocar, pues presidente también eran parte del partido, así es que pues estuvieron blindando muchas de las comparecencias. De hecho, se tuvo que hacer un cambio en la legislación, que lo acaban de aprobar hace poco, para que no puedan evadir las comparecencias los funcionarios. Ah, claro. ¿En qué consiste este cambio? Lo que pasa es que, digamos que antes las citas a comparecencia eran casi voluntarias, ¿verdad? Voluntarias, decir, pues si quieres ven y explícanos. Si mando llamar del CIAPA y si quería el del CIAPA iba y si no, no. Y si no, les decía, tengo algo más importante que hacer y no puedo. Claro. Y ahora ya no van a poder hacerlo. O sea, se pueden ser sancionadas las autoridades que se rehúsen a comparecer. Claro. Ahora, esta función de hacer comparecer a los servidores públicos, sobre todo secretarios, incluso hasta el propio gobernador, lo pueden hacer comparecer, ¿no? Imagínense. ¿Cómo resolver el problema de que si tienes una mayoría de un partido político, que es el mismo partido político que gobierna, ¿no? Es decir, en teoría, pues yo veo complicado que puedan llamar, por ejemplo, al gobernador, que MC llame al gobernador, que es de MC, a comparecer, ¿no? Claro. ¿No hay como ahí un problema de origen? Sí lo hay, y de hecho, pues el electorado se dio cuenta y para la siguiente legislatura, pues ya corrigió eso y no le dio mayoría al partido del gobernador. Claro. Entonces, pues eso abre precisamente una posibilidad de que este Congreso ahora sí ejerza sus funciones de ser contrapeso. Que es lo ideal, ¿no? Es decir, tener un Congreso de un partido y un Congreso y un gobernante de otro partido. Eso sería lo ideal, ¿no? Sí, digo, pues digamos que sí, eso nos ayuda por lo menos a balancear,
Vamos a ver cómo nos sale el experimento en este trienio, por lo menos. Pero sí, esa es una manera. Y creo que sí, eso es muy, muy relevante, pero sí es algo que tenemos que estarle exigiendo diputadas y diputados. La otra también es que, por ejemplo, si nos estamos dando cuenta, nos damos de topes hay ciertos trámites que son legales y que digamos, aquí se está atorando, se está complicando la situación, pues ir y presentarle la situación para que lo atiendan y lo resuelvan. Digo, un ejemplo claro es el tema de cómo se construyeron las leyes que tienen que ver con la desaparición de personas, que tenemos dos. Y hay, precisamente pues las buscadoras pues estuvieron demandando. Digo, primero se hizo esto a nivel nacional y después pues tocó hacerlo en lo local, y con apoyo precisamente de academia, de otras organizaciones civiles, pues estuvo ahí trabajando junto con el Congreso para elaborar estas leyes. Pero pues se puede hacer en otros ámbitos, donde además quien tiene que vivir, digamos, el día a día de la ley, pues es quien puede tener mejores condiciones para decir esto es lo que nos está dificultando pues cumplir con ciertas cuestiones. Uno como ciudadano puede proponer leyes, es decir, cambios. Hay vías, ¿no? Sí, hay vías. ¿Qué vías hay? Mira, una que es la menos complicada, pues yo tengo más o menos mi diagnóstico, se lo llevo a la diputada de mi confianza y le digo, mira, pues por favor presenta esto, y pues lo presenta en su propio nombre, quien lo recibe. La otra que es más complicada, que es la iniciativa ciudadana, porque eso implica por reunir cientos de miles de firmas, no recuerdo ahorita exactamente el monto, porque pero se tienen que juntar suficientes firmas para respaldar esto. Es un mecanismo que impulsa el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco. A través del IEPC se recaban las firmas, y si se alcanza el número requerido, el número mínimo, entonces se turna al Congreso la iniciativa y el Congreso pues la tiene que procesar. Bueno, maestro, me gustaría, vamos a una breve pausa, pero me gustaría platicar, regresando, sobre esta bancada histórica de mujeres, ¿no? Su desempeño y la evaluación de los resultados que da esta bancada, que por primera vez en la historia tuvimos porque bueno, ahorita ya muchos se fueron a gobernar a otros puestos de alcaldes, pero tuvimos un Congreso de Jalisco en esta legislatura, por primera vez con una mayoría de mujeres en sus integrantes. ¿Qué resultados dieron? Después de la pausa platicamos de esto. ¿Qué tal? Platicamos con el maestro Alberto Vallardo, coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO, sobre el desempeño de nuestros diputados y diputadas en esta legislatura y las pasadas. Y nos quedamos en el anterior bloque con la pregunta, ¿cuál fue o cómo evalúa el papel de esta bancada histórica de mujeres en esta legislatura, que por primera vez hubo una mayoría de mujeres en su composición? Sí, mira, pues fue una cuestión muy interesante, porque teníamos prácticamente 2/3 partes del Congreso eran mujeres en el Congreso de Jalisco. Digamos que pues es un número muy relevante, porque de haber querido, digamos, las mujeres que se podían haber puesto de acuerdo y hubieran podido proponer reformas a la Constitución de Jalisco. Claro. Desafortunadamente lo que quedó en evidencia pues es que más bien pues la estructura patriarcal de poder sigue operando, porque a pesar de tener estos números no se atendieron adecuadamente distintas necesidades y demandas de varios sectores de la población, es decir, en concreto de muchas organizaciones feministas. De hecho, el tema de que se despenalizar el aborto apenas lo acaban de hacer, como bien decías, que incluso parece que se usó como cortina de humo, pero aún, siendo que era algo que tendrían que haber hecho desde hace bastante tiempo, porque ya la Suprema Corte había dicho que eso era inconstitucional, esta prohibición del aborto, e incluso se había mandatado ya expresamente al Congreso de Jalisco que desde abril que tenía que hacer llevar a cabo esta situación, gracias a un amparo que una organización feminista había interpuesto. Es decir, había una orden de un tribunal. Había una orden, pero que
a ver, el tema es por qué se tuvo que recurrir a que un tribunal ordenara que se hiciera un cambio cuando pues tenemos ahí a una mayoría total de mujeres, o sea, ni siquiera era absoluta, porque ese es el 51%, no. Teníamos el 66% de mujeres. Entonces, ¿por qué? Para el parecer, y bueno, y hay otras legislaciones que están ahí pendientes, muchas que tienen que ver incluso con las sanciones a hombres violentadores, sobre todo en los ámbitos familiar y laboral, que no han querido, no han pasado. Pues podemos sospechar porque pues en los partidos políticos hay hombres que caerían dentro de esta situación y resultarían sancionados. Claro. Entonces, pues sí, el poder, digamos, y la estructura patriarcal de poder sigue operando y de alguna manera pues podemos suponer que impidió que avanzaran más en ese sentido. Que me parece que era como dices, maestro, un gran laboratorio para ver en realidad el comportamiento, ¿no? De esta bancada y cómo las todavía sujeciones de los líderes del partido, del propio gobernador, ¿no? Y sus líderes políticos de las propias diputadas de las distintas bancadas, porque eran de todos los partidos, ¿no? Sí, así es. Sí, de hecho llamaba la atención porque las dos bancadas más grandes, que eran las de Movimiento Ciudadano y las de Morena, que tenían además una alta composición de mujeres, eran lideradas por hombres. Oiga, maestro, y bueno, a ver, ya tenemos el panorama, ¿no? Es decir, nuestros diputados designan a funcionarios, tienen que hacer comparecer a los funcionarios, a los servidores públicos, deben funcionar como contrapeso, pero la otra que me parece también muy interesante, que es la elaboración de leyes. Los perfiles de nuestros diputados, de acuerdo a las investigaciones que ustedes han hecho en el Observatorio Legislativo, son adecuados, es decir, están capacitados, están profesionalizados, ¿no? Elaboran leyes adecuadamente. Pienso un poco ahorita a nivel federal, ¿no? El error que se fue en la reforma judicial, ¿no? O sea, que ponen en un artículo que debe durar 2 años en la presidencia el del presidente de la Suprema Corte y en otro creo que ponen 4, ¿no? Entonces, dije, bueno, no es posible. 500 diputados no pudieron darse cuenta. ¿Están profesionalizados nuestros diputados? ¿Son perfiles idóneos? ¿O qué pasa en ese sentido y qué han ustedes encontrado en el Observatorio Legislativo? Sí, mira, todavía estamos sacando ya los resultados de la evaluación, por lo menos en la parte de elaboración de leyes de esta legislatura. Ajá. Entonces, ahorita no te sabría decir exactamente, pero sí me interesa particularmente porque ya en esta ocasión tuvimos a diputadas y diputados que repitieron en el puesto. Reelegidos. O sea, es la primera ocasión en que tenemos, fueron pocos los que optaron por la reelección porque la mayoría de la legislatura anterior prefirieron optar por otros puestos, pero ahí tenemos, entonces sí me interesa ver si de veras funcionó este supuesto que tenemos de que la reelección ayuda a profesionalizar. Y en los antecedentes, es decir, en otros estudios, ¿qué tipo de resultados ofrecían? Lo que hemos encontrado, sí quiero aclarar, más allá de la profesionalización en términos de que se sepan de memoria todas las leyes y demás, porque eso no lo podemos garantizar porque pues es muy plural la composición de un Congreso y así tiene que ser. Entonces no vamos a tener solamente gente que sea experta en derecho, así es, pues tiene que haber ingenieros, incluso gente que no estudió, que solo sabe leer y escribir, o sea, porque lo que se trata es de que representen también, o tienen que ser representativos en la medida de lo posible de la población y tienen que ser representativos entonces de esta diversidad. Ahí más bien en todo caso lo que sí tendríamos que evaluar es la profesionalización de quienes les apoyan en esa labor legislativa, que son sus asesores y quienes también apoyan a las comisiones legislativas. ¿Y qué también hacen ese papel los asesores en el Congreso local? Mira, pues es parte de lo que estamos revisando, pero pues ha habido casos en los que pues decimos, híjole, no sabemos cómo es que se les pasó esto. El problema que tenemos también, y por lo menos en el tema de las comisiones legislativas, es que quienes asesoran a las comisiones legislativas, doy un paso atrás. En el Congreso, no pueden estar sesionando y resolviendo al mismo tiempo todos los asuntos las 38 diputadas y diputados. Claro. Entonces, pues se reparten el trabajo en comisiones que son equipos más pequeños y donde se puede ir avanzando con más agilidad. Y estas comisiones legislativas que están especializadas en distintos temas tienen un grupo de asesores específicos para el trabajo de esa comisión.
ahí el problema es que normalmente quienes están apoyando estas comisiones son quienes asesoran también a quien preside la comisión. Entonces tienen una doble función, claro, porque es apoyar a un diputado o diputada en lo particular, pero al mismo tiempo tienen que resolver lo que es de la comisión en general. Claro. Y eso causa problemas porque entonces, aunque los asesores, digamos, dijeran, sabes que técnicamente esto no es viable desde la perspectiva de la comisión, pues desde el punto de vista político les pueden decir, pues de todos modos di que es viable, o al revés, algo que no es, más bien que sí es viable, se les dice, pues di que no. Claro. Entonces ahí tenemos un problema que se tendrían que separar las funciones. O sea, sí, claro que tienen que tener asesores los diputados, pero que tendrían que ser solo en lo particular, y para las comisiones legislativas, que es algo que venimos pidiendo hace tiempo, tendrían que ser gente que llegue vía servicio profesional de carrera, que mediante concurso de oposición pues ocupen esos cargos, y de manera que pues, su opinión sea estrictamente técnica y la discusión política, pues esa le corresponda a los diputados. Que allí me parece que está la otra parte del problema, ¿no? Porque sí, lo que vemos es, digamos, el diputado, que como bien dices, pues a ver, debe ser un perfil, no tiene que ser abogado, cualquiera debería o puede ser diputado, ¿no? Porque es la representación del pueblo. Pero está entonces la necesidad de profesionalizar a quienes asesoran y apoyan. Y eso requiere pues que haya perfiles que lleguen por un examen de oposición, que crezcan, que se desarrollen profesionalmente, que hagan bien su trabajo, ¿no? Y eso implica una plantilla sólida y con experiencia. Eso, lo que yo recuerdo es que el Congreso prácticamente es una gran agencia de colocación, muchos de ellos incluso aviadores, sí, o incluso perfiles. Recuerdo los casos estos de la encargada de fotocopias que gana 40,000 pesos al mes, ¿no? Es decir, ¿cómo está el diagnóstico en cuanto a la plantilla que rodea y que apoya el trabajo de los legisladores? Sí, mira, eso pues, es una situación que también es muy preocupante, porque por un lado, en el personal de base, de acuerdo con un estudio que hizo Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO, pues resulta que sobran 600 personas en el Congreso, nada más, de toda la plantilla laboral. O sea, 600 no deberían estar allí. No deberían, porque no está claro, no tienen una función definida, o hay algunos que su nombramiento duplica otro de otra persona, y además pues no hay evidencia de que estén trabajando ahí. O sea, entonces sí, como tú dices, podemos suponer que son aviadores. Entonces, pero pues no hubo voluntad política en esta legislatura de resolver ese tema. Fue algo que estuvo impulsando muy en particular Mara Robles. Ella traía ese tema, consiguió que se hiciera el diagnóstico. Que costó $1 millón, por cierto. Sí, casi $1 millón. Digo que creo que sí lo valía, pero el tema es que... Pero hacer algo con eso. Hacer algo con eso, que eso es lo que no está ocurriendo. No ocurrió porque ya no ha ocurrido. Todavía tienen un mes más o menos para resolverlo. ¿Y por qué es tan difícil, digamos? Supongo que hay un acuerdo político, pero no sé si también a nivel sindical, es decir, porque si corres a 600 personas les pagas una indemnización, claro, o te demandan y pagas el doble, ¿no? El triple. Sí, no, ahí pues, hay varias cuestiones. Creo que por una es esto. Porque además el otro asunto, quiero aclararlo. Estos son de las personas que están con base. Con base, es decir, los sindicalizados. Sí, porque tenemos a otros que no tienen base, y digamos, el problema es que... ¿Cuántos son de esos sin base? ¿Unos híjole, no me acuerdo bien. No, deben ser alrededor de unos 200, 300. Pero vamos, de ahí muchos son los que precisamente son los asesores de los diputados, porque no tienen base, porque llegan y se van con los diputados, y algunos que sí han permanecido ahí, que me consta gente que sí es muy profesional, que conoce muy bien el Congreso, que tienen más de 20 años laborando, pero que cada cambio de legislatura pues están esperando quién quiere contratarles para hacerlo, cuando estas personas que sí saben, pues son las que tendrían que estar ahí. Claro, ahí decía, vía servicio profesional de carrera, que no es lo mismo que el servicio civil, porque el servicio civil tiene la base y ya nos pueden correr. El servicio profesional es uno que tiene que ser vía concurso de oposición, y en cualquier momento si llega alguien que tiene mejores capacidades se puede quedar con el puesto. O sea, se somete periódicamente a concurso esa plaza. Uy, qué estrés. Sí, pues sería genial, porque además tendríamos ahí a gente, digamos, de lo más preparada posible. Oye, pero bueno, me regreso al otro. Entonces, el tema es de la base. Esos que están en la base, tenemos ahí varias cuestiones. Una,
así, pues el sindicato hace bien porque los protege, pero el problema también es que no sabemos quién más los está protegiendo, porque estamos hablando que es gente que está ahí desde hace por lo menos 4 o 5 legislaturas previas. O sea, son gente que tiene padrinos en los partidos políticos que por lo visto pues tendrán mucho poder porque han impedido que les quiten el puesto. Claro. Incluso se dieron casos de diputados que lograron que a su familia o a sus familiares les dieran un puesto. O sea, pero era muy curioso porque al día siguiente de que se terminó el encargo de este diputado, ya no era diputado, entonces contrataron a una de sus hermanas y le dieron la base. Que luego además se dieron casos de que incluso estaban dobleteando, o sea, tenían base en el Congreso y además trabajaban en un ayuntamiento. En horarios incompatibles. Sí, o sea, una cosa que... ¡Qué desastre! Que sí, y ahí pues es un asunto pues de privilegios que están ahí, que no se quieren resolver, porque pues se van a afectar intereses de gente que tiene pues, mucho poder por lo visto. Oye, maestro, pero entonces, a ver, si son 600 de base que no deberían estar ahí, y 200 que son prácticamente... Los que sacan la chamba. ¿Esos quiénes son los que trabajan? Los 200 de los diputados. Sí, digo, porque de los... Que además tienen lealtad política esos, ¿no? Porque vienen con el diputado. Sí, digamos que ahí tenemos a dos tipos. Unos, los que vienen con el diputado, que le ayudaron, o la diputada, que porque le apoyaron en la campaña, porque le saben al tema, etcétera. Claro. Y tenemos a otros que son los que te digo que pues se han venido profesionalizando ahí mismo y digamos que diputados o diputados que tienen más visión, pues se dan cuenta de quiénes son y los integran a sus equipos de trabajo. Pero que no tienen una lealtad específica, sino que están ahí por su saber y su buen desempeño técnico. Oye, y sabemos, maestro... nada más para aclararlo. Fuera de esos 600 que no sabemos qué están haciendo, sí tenemos a todo el resto del personal que sí están haciendo el trabajo que se tiene que hacer, de toda la parte secretarial, todo el manejo de los archivos, el mantenimiento del edificio, etcétera. O sea, sí ahí hay toda una parte administrativa que sí está trabajando. Nada más para aclarar que no se quede el auditorio con la idea de que solo hay aviadores. No, también hay gente que sí está trabajando. Claro, pero digamos, la nómina se podría adelgazar bastante, ¿no? Muchísimo. Y yo creo que debe haber ahí parientes de diputados de legislaturas de hace 3, 4, 5 legislaturas panistas, sobre todo mucho panista, ¿no? Priista, ¿no? Y supongo que ahora ya heredarán mesistas, por lo que veo. Pues si sigue la tendencia así. Oye, ¿y qué? Ya teniendo un poco este diagnóstico, es decir, no nada más son los diputados, también es la gente que los rodea, es la estructura, la nómina obesa que tienen. ¿Qué se puede hacer para sanear un poco, al menos, ya no salvar o rescatar, pero para sanear, digamos, el Congreso de Jalisco, la labor que realizan y al final, pues tratar de recuperar un poco de confianza pública en ellos? Sí. Pues mira, pues precisamente una es hacer es la presión, es decir, a ver, pues queremos que mejoren estas situaciones, y una pues es esto, a ver, pues revisen qué está pasando con la nómina. La otra es también, porque eso lo hemos encontrado, es decir, esto que nosotros proponemos del Servicio Profesional de Carrera para que quien atiende las comisiones legislativas, en particular, pues sea persona que llegue vía concursos de oposición, eso consideramos que puede ayudar a mejorar el desempeño del Congreso. También ahí habría que trabajar el tema de las designaciones públicas, pero es una ley que se tiene que hacer, pero también incluyendo a lo que ocurre a nivel del propio Congreso, porque también es otra cuestión que es muy complicada, porque resulta que el esquema de cuotas y cuotas también aplica dentro del propio Congreso. Entonces, por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva o la Secretaría General le toca un partido, la Dirección de Recursos Humanos a otro, la de Comunicación a otro, etcétera. Entonces, pues resulta que tenemos a gente que jerárquicamente en la nómina y en la estructura, digamos, oficial, pues tendría que responderle a alguien más, pero que en la práctica le responde a alguien que no trabaja ahí, a un partido político, y eso provoca cuestiones de gobernabilidad dentro del propio Congreso. Entonces, ahí habría que reestructurarlo, y ahí también tendría que ser un asunto también de concursos de oposición, de manera que se pueda contar con un equipo profesional que al servicio de las cuestiones administrativas y de otros y técnicas pues del propio Congreso. Claro. Eso también ayudaría.
Digo, claro que quienes llegan al Congreso pues no tienen mucha motivación para hacer esto porque entonces pierden el control. Por eso digo que ahí sí tendría que ser un asunto de presión ciudadana muy específica en ese tema, porque si no, no van a aceptar hacer esos cambios. Y en su experiencia y en lo que ha revisado en otros países o en otros lugares, digamos, ¿hay parlamentos que funcionan bien, es decir, con buenas prácticas? ¿O podría darme un ejemplo, alguno que sea como un ejemplo a seguir o aspiracionalmente algo que pudiéramos desear? Pues mira, pues hay... bueno, nada más aclaro una cuestión. Sí. Aunque se desempeñen bien en términos técnicos, los diputados son mal vistos en todo el mundo. Sí, o sea, no es un tema, porque la función es muy compleja y muy abstracta para la mayoría de gente. Entonces, en todos los países, o sea, no importa si son países con mayor desarrollo económico o menor desarrollo económico, me hables de Francia, me hables de Zambia, la gente no confía en los diputados. Pues es interesante. En todo el mundo. Eso es un fenómeno generalizado. Pero bueno, ya yéndonos a cómo trabajan, eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, tanto el federal como los locales, pues ahí tienen precisamente servicios profesionales de carrera y por ejemplo, las comisiones legislativas tienen a gente que ha estado trabajando por años y que saben todo. Entonces, cuando llega un diputado nuevo al Congreso, se integra una comisión, aunque la vaya a presidir y no tiene ni idea, pues no tiene tanto problema porque ahí hay un equipo que le viene dando seguimiento a todos los trabajos. Claro. Igual, por ejemplo, en el Parlamento francés, pues también ahí tienen todo un equipo que se asegura que las cosas caminen como deben de ser. Ahí, claro, ahí es distinto porque digamos, ahí predomina el Parlamento y de hecho el Parlamento es el que nombra al presidente, al jefe de gobierno, mejor dicho. Que es distinto, ¿no? Que es distinto del presidente, que es el jefe de Estado. Y en Estados Unidos, entiendo, se pueden reelegir indefinidamente, ¿no? Sí, Biden entonces, creo que fue toda su vida legislador, ¿no? Sí, y ahí tienes a gente pero por lo mismo que tienen tantos años, pues ya se la saben de todas. Claro. O sea, y el otro tema también que sí es importante presionarlo es a que se enfoquen los diputados más sobre todo en ser contrapeso del Poder Ejecutivo y del Judicial, porque ahorita, por ejemplo, en esta legislatura que está terminando, se presentaron 1,165 iniciativas de ley. O sea, prácticamente era una al día. Lo cual es una locura porque además lo que sí hemos ido regresando, la gran mayoría de las iniciativas de ley estaban muy mal hechas, muy mal fundamentadas, muy probablemente hechas sin ánimo de que se fueran aprobadas, pero para presumirle a la ciudadanía que se estaba haciendo trabajo. Claro. Cuando en realidad, pues no, o sea, las leyes, si se hacen bien, pues no tienen por qué estar cambiando cada rato. Claro. O sea, al contrario, es problemático que las leyes estén cambiando cada rato porque eso a nosotros como ciudadanos pues no nos permite darnos cuenta. Simplemente se aprobó un cambio para que cuando sean choques lamineros no tengan que esperar a que lleguen los ajustadores, sino que en ese momento pues pueden sacar fotos, etcétera, y ya se pueden retirar los autos y no seguir obstaculizando el tráfico. Pero ¿cuánta gente está enterada de eso? Pues al parecer muy poco, porque muchos siguen esperando que llegue el ajustador, claro, porque se quedaron con la idea de la legislación anterior que si se movían los multaban. Claro. Y entonces, pues no podemos estar cambiando las leyes a cada rato, pero y el problema es que luego las que se cambian pues no se le da suficiente difusión para que nos enteremos de que hubo estos cambios en estas cuestiones que son muy cotidianas. Pero además te digo, el tema es que dictaminar 1,165 iniciativas de ley implica demasiado tiempo, demasiados recursos, que en algo que al final resulta decir, sabes que esto pues está muy mal hecho, no tiene caso, ni se va a aprobar. Claro. Cuando tendrían que ser mucho más selectos los asuntos a atender y sí tendrían que estar dedicando más tiempo entonces a revisar qué está pasando con los bienes y servicios públicos que brinda el gobierno y a estar revisando cómo se está gastando el presupuesto, o sea, claro, si de veras se está haciendo de una manera adecuada o no. Y además, la pregunta del millón, así como de dónde vienen los niños cuando eres pequeño, ¿no? ¿De dónde salen las iniciativas y las propuestas, ¿no? Una vez yo le preguntaba a un diputado y me decía un poco socarronamente, me decía, hay un grupo, hay una bancada, dice que
todo lo que sale en la portada de los periódicos, inmediatamente son reactivos y van legislando, ¿no? Ahorita acabamos de aprobar una legislación para más castigo a quien maltrate a los animales, ¿no? Pero, ¿de dónde surgen sus iniciativas los diputados? ¿Ustedes saben? O sea, ¿de dónde las sacan? Pues mira, pues sí, una parte es esto. es como para la tribuna, legislar para la tribuna, ¿no? Sí, y el ejemplo que acabas de dar es justamente el típico, ¿no? Entonces sí, pues atienden a lo que causa escándalo en la población. De hecho, no lo dudes que en unos días más alguien vaya a presentar una iniciativa para sancionar con mayor dureza a quien incendie. A quien incendie. Sí, claro. No tardan. No tardan. No creo que pase más de 2 semanas en que alguien presente esa. Que está bien, pues, hay situaciones que a lo mejor dices, vamos revisando si la legislación actual es suficiente o no. La otra, pues, son más bien sí se derivan de contacto con la población, o sea, podemos hablar de muchas leyes que tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, empresariales, donde sí hay un trabajo de que se reúnen con ciertos gremios, y entonces a partir de ahí se empieza a elaborar propuestas, o otras son pues cuestiones que acercan la propia sociedad civil, claro. Que también dice que necesitamos esto, aquí nos estamos atorando. Hay muchos impulsos, por ejemplo, todo el tema de la ley vicaria que todavía está ahí, bueno, que se resolvió, me parece que mal, al menos no en el sentido que se esperaba, pero que ha sido un impulso también de esta parte. Entonces, digamos que son muchas, otras son de los propios diputados, es algo que ya traían en su agenda por distintas situaciones, sea porque les involucró personalmente, que ocurren muchísimos casos, sea porque alguna ocasión, por alguna situación, se dieron cuenta que era algo que podían atender y resolver legislativamente. Entonces, Eso. O cuando es iniciativa del Ejecutivo, ¿no? Que sí, a veces... Que el Ejecutivo pues, siempre, pues, para bien y para mal, lleva mano. Claro. Sí, siempre las iniciativas, digamos, más pesadas las suele presentar pesadas en términos de todos los cambios que pueden llegar a implicar, las presentan normalmente el Ejecutivo y usualmente se aprueban. Algunas sí se les hacen correcciones, otras casi como llegan se aprueban. Pero sí, esas básicamente serían las fuentes. Bueno, y pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, maestro Bayardo, pero le agradezco mucho que nos haya acompañado. La idea un poco era entender por qué el descrédito de nuestros legisladores. Creo que más o menos tenemos claro en este momento dónde está el origen del problema, ¿no? Y por qué tenemos comportamientos de este tipo y lo que se tendría que hacer para evitarlo. Estas cuotas y cuates, las designaciones por cuotas políticas, la falta de contrapesos. Esperemos que sea una mejor legislatura la próxima, con un poco más de equilibrio. Pues esperemos que sí, pero eso va a depender de que como ciudadanía pues ejerzamos presión sobre quienes nos representan para que hagan bien su trabajo. No podemos apostarle a la inercia, eso ya vi que no funciona. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Gracias, maestro Alberto Bayardo, coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO. Soy Jonathan Lomelí. Gracias también a ustedes por habernos sintonizado. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión.